Ya tenemos el contacto con la doctora Verónica Tute para hablar justamente de este tema con el cual comenzamos el programa, hablando de lo que enlutece este domingo al fútbol uruguayo. Verónica, ¿estás con nosotros? ¿Qué tal, Sandra? Buenas noches. Bueno, Verónica, te invitamos, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la Hora de los Deportes. Ahora mis compañeros que tienen, no es que sean dudas, sino que números que están asustando, que están asombrando, y tú que sos psicóloga deportiva de las formativas de Nacional justamente, y estás muy en contacto con esta problemática, y estás con los números que están ensombreciendo a todo el Uruguay por la tasa de suicidios. Y se da nuevamente, y creo que tuvimos oportunidad de hablarlo cuando el tema del Morro García, y hay puntos en común, en este caso también con Williams Martínez. O sea, te dejo para que comiences hablando del tema y luego mis compañeros te van a estar preguntando. Bueno, sin lugar a dudas, un tema que preocupa al Uruguay hace mucho tiempo, no solamente en el ámbito del deporte, en el ámbito en general y especialmente en los jóvenes. Las estadísticas son alarmantes. Pero además quiero contarles que en el Uruguay se viene haciendo un estudio que en la Universidad Católica acerca del riesgo suicida en jóvenes adolescentes, y los porcentajes que dan realmente asustan mucho en relación a la región y al mundo, por supuesto. Pero bueno, estos números también nos empiezan a decir que los jóvenes se manifiestan de forma distinta, si son mujeres, si son varones, si están dentro de la primera adolescencia o de la segunda. Y todos estos datos lo que nos permiten es generar estrategias de prevención que sean más efectivas y que respondan de acuerdo a estas características. Es decir, que cuando nosotros estamos hablando de salud mental y evitar el riesgo suicida, tenemos que pensar que esto no es algo común, no hay un perfil común, sino que responde a características particulares. Y cuando hablamos del deporte también lo es, porque el deporte en general está visto como un factor de protección, pero cuando hablamos del ejercicio físico, cuando hablamos del deporte de alto rendimiento, no siempre es un factor protector para la salud en general y para la salud mental. Entonces yo siempre digo que todos estamos capacitados para estar en movimiento, para ser ejercitantes, pero no estamos todos capacitados para ser deportistas de alto rendimiento, porque no todos tenemos una estructura de personalidad, una fortaleza mental que nos permita tolerar las frustraciones, las presiones y también, de alguna manera, el nivel de activación que se vive en el deporte de alto rendimiento. Por eso es importante que empecemos a pensar en estudios epidemiológicos para saber exactamente la prevalencia de este riesgo y de la salud mental en general en el deporte uruguayo. Bueno, creo que la introducción fue bastante clara. No sé quién quiere comenzar. Sí, a ver, es un tema, Sandra y doctora, muy profundo, que lógicamente ninguno de los que estamos acá en la mesa, ni del otro lado del Zoom, tenemos el conocimiento necesario como para poder generar afirmaciones. Por supuesto, usted sí. Yo lo primero que le quiero consultar, y es evidente que no es un tema que afecta solo al deporte, pero bueno, este es un programa deportivo y usted también está, por supuesto, en ese rubro. Y lo primero que quiero consultarle es si usted ve que se está atacando a nivel deportivo, a nivel de las instituciones futbolísticas, de la manera que corresponde, si hay un acompañamiento, sobre todo a los chiquilines, si hay un seguimiento, para que, bueno, para estar al detalle de lo que es la vida de cada uno de los chiquilines, para que justamente si hay alguna señal, si hay algún signo, poder atacar inmediatamente la situación. Cada vez más las instituciones deportivas están teniendo dentro de su staff a un psicólogo del deporte. Por supuesto, no todas las instituciones deportivas lo tienen y sin lugar a duda es muy relevante contar con agentes de salud. Ojalá fueran psicólogos, pero si no, educadores, formadores, asistentes sociales, es decir, es importante que dentro de los equipos, y más cuando trabajamos con jóvenes, hayan agentes de salud. También tenemos que decir que a veces se puede detectar y otras veces no. Es decir, que en Nacional hace 15 años que tenemos un equipo interdisciplinario y sin embargo hay veces que hay situaciones que también se nos pueden escapar. Es decir, es importante generar estrategias que sean de prevención, de acompañamiento, pero sin lugar a dudas los riesgos siempre están. Cuando nosotros contamos con profesionales de la salud dentro de las instituciones deportivas, no solamente podemos detectar síntomas, sino que además podemos formar
tanto a los entrenadores, a los profesores de educación física, a los dirigentes, para que sean grandes derivadores. Claro. Es decir, quien está todo el día con el deportista es el entrenador. Entonces, si nosotros generamos de alguna manera perfiles o le damos sintomatología también a los entrenadores, ellos son los que pueden detectar muchas veces situaciones que son anómalas, que son distintas a lo que le pasa al resto de los deportistas, ¿sí? También hay que decir que esto no le sucede a cualquier persona, hay que tener una predisposición de personalidad, hay que tener un cuadro depresivo, hay que tener un estado de ánimo que no sea el acorde, sino que estamos hablando más de euforia. Hay muchas situaciones que pueden llevar a una situación de riesgo suicida. El común de los jóvenes que están dentro de las instituciones deportivas suelen responder a un estado de ánimo acorde para poder hacer eso, porque si no, no podrían entrenar. Y la gente que los acompaña, sin lugar a duda, intenta de generar lo mejor, sobre todo desde lo que son las formativas al comienzo, la preséptima, la séptima, generando hábitos saludables de vida, generando valores deportivos, una educación que va para ellos y también van para los papás. Y acá quiero centrar de alguna manera quiénes son nuestros socios. El psicólogo de una institución deportiva o los agentes de salud no pueden trabajar solos, tienen que trabajar con las familias, con los padres. ¿Por qué? Porque muchas veces estas situaciones no se dan en la institución deportiva, se dan fuera. Entonces nosotros tampoco podemos ser psicólogos clínicos. Si nosotros cuando vemos esto inmediatamente derivamos, pero muchas veces estas situaciones ocurren o en la casa o en la institución educativa y demás. Por eso es importante trabajar de forma, pero muy mancomunada con los padres, también enseñándoles señales y demás. Y también entender que las instituciones deportivas son instituciones deportivas, no son, y no quiero que suene fuerte, pero no son ni ONG, ni son tampoco instituciones clínicas. Es decir, que nosotros vemos una parte de ese deportista y muchas veces lo que demuestra ahí justamente es su mejor versión, claro. Porque es en el lugar donde se siente más cómodo, porque es en el lugar donde están viendo su principal talento, es decir, que muchas veces no logramos detectar porque ahí es donde muestran su mejor parte. ¿Quiénes nos dan la otra visión? Los papás. Cuando los papás nos cuentan que su hijo en su casa no es de la misma manera que está en el club, cuando la institución educativa nos habla de la deserción, entonces cuando tenemos todo un equipo interdisciplinario y trabajamos de forma muy alineada con los padres, ahí podemos acercarnos mucho más a esta realidad de los jóvenes. Sin lugar a dudas, las instituciones deportivas tienen que contar con profesionales de la salud, pero eso no libera a que este tipo de situaciones sigan pasando. Verónica. Doctora, yo quería preguntarle concretamente sobre ese tema. Estoy totalmente de acuerdo con usted que el aporte de la familia es fundamental. Pero digo, usted es tan nacional, que es una institución que tiene una organización superior a la que tienen otros clubes. Por ejemplo, yo trabajé 6 años y medio en el proyecto de Gol al Futuro. ¿Sabe? De 25 clubes que nosotros nos ocupábamos de ellos, ¿cuántos tenían médico? Sí, el número es bajísimo, lo sé, y de psicólogos todavía más bajo. 8 clubes de 25 tenían médico. Entonces, estamos hablando que si no tienen médico, ¿qué van a tener un psicólogo? No sé si me explico. Sí. Igualmente yo le quiero contar algo que está sucediendo entre las universidades y las instituciones deportivas. Está habiendo una gran relación, y yo agradezco porque además yo formo parte de la Universidad Católica, pero esto también sucede con la UDELAR, en donde se están haciendo convenios entre estas instituciones, en donde los estudiantes de grado pueden ir a hacer pasantías a los clubes siempre y cuando haya un psicólogo de referencia en esa institución. Es decir, que hoy por hoy hay veces que hay instituciones que contratan un psicólogo y pueden recibir la asistencia, no solamente de estudiantes de psicología, sino de asistentes sociales, de fisioterapeutas y demás. Tenemos que buscar, y hoy está sucediendo, esta relación entre la academia y entre el deporte. Cuando el club no puede hacerse cargo
cargo del pago de un profesional, se pueden generar estas redes que permiten tener a estos profesionales de la salud, siempre y cuando la institución cuente con agentes también de salud, porque si no sería esto una competencia desleal, ¿no? Sí, claro. Entonces, nosotros estamos haciendo estos convenios en donde si las instituciones deportivas tienen un médico, tienen un psicólogo y demás, la universidad le brinda al resto del apoyo para poder contar por un tiempo determinado con otros profesionales y así poder abarcar todas las categorías que integran las formativas. ¿Y tienen un médico y tienen un profesional? En la Universidad Católica se está generando, estamos en el segundo año de la carrera de psicología, pero sí hay vínculo con otras profesiones. De hecho, por ejemplo, hay 11 carreras de la salud que en este momento tenemos 4 instituciones deportivas en las cuales tenemos convenio marco. Sí, de hecho, Defensor ha sido uno de los que más ha utilizado los servicios, ¿sí? de la universidad, pero Nacional lo tiene Peñarol ha pedido, es decir, que esta preocupación también lo ven los clubes. Y sin lugar a dudas, nosotros lo que tenemos que generar en este momento es tender puentes, para que se entienda que el área de la salud tiene que estar dentro de las instituciones en general. No podemos separar la salud mental de la salud en general. El médico, el psicólogo, el asistente social tiene que formar parte de los staff en donde sobre todo hay jóvenes. Sebastián, tenías una pregunta. Sí, porque yo creo que saludablemente y absolutamente entendible la Mutual decidió que hoy no se jugara al fútbol. Porque, bueno, evidentemente había compañeros y amigos de Willy Martínez que no estaban en condiciones de jugar. Lo que me queda alguna duda es cómo se aprovechó esta jornada, porque ¿no hubiese sido mejor de pronto que se pudieran juntar los jugadores con los psicólogos de los clubes, charlar? Era un domingo a la tarde. Me imagino, Verónica, tú sabes más que nadie lo que son los números de los suicidios en Uruguay, cuándo se dan y en qué momento se dan. Entonces, de pronto no debió aprovecharse la jornada para que por ahí se pudieran aprovechar para charlar justamente con profesionales como vos, para, bueno, intentar interpretar un poquito más qué es lo que está pasando, ¿no? Y bueno, y esta situación que no es un chico tan joven que tomó esta decisión, y que venía atravesando una situación difícil por COVID-19. Vos decías recién, en los clubes hay que, evidentemente, charlar y con los que tienen más vínculos son con los entrenadores. Hoy a la tarde yo pude hablar con el último técnico que tenía y el viernes habló 1 hora. Le agradeció por todo lo que hizo por él en el momento del COVID, porque al técnico lo cesaron. Todavía lo bromeó y le dijo, qué lástima que no me esperaste, el martes me reintegro. Había interrumpido su cuarentena, él estaba aislado cuando tuvo COVID, pero después, como se contagió la esposa y las hijas, vino para su casa con todos ellos, estaban todos contagiados, pero ya estaba recuperado. Entonces, como que lo peor parecía haber pasado. Es como que quienes estaban cerca de él lo toman como con mucha sorpresa esto. ¿Cómo puede explicarse? A ver. Perdón que tiene más de una ahí. Sí, yo escuché la nota y además yo recientemente tuve COVID, y tuve un COVID que realmente también me golpeó, y me golpeó teniendo muchas herramientas. Es decir, que tampoco sabemos cómo afecta al aparato psíquico esta enfermedad y si de alguna manera puede haber apresurado situaciones que uno puede tener ya de antemano y que quizá en una situación en donde uno se puede ventilar mentalmente, en donde uno se puede airear y además donde uno puede tener esta descarga que es lo que genera el deporte, uno no lo hubiera hecho. Esto, la verdad, no sabemos qué hubiera pasado. Lo que sí te puedo decir primero que nada es que sin lugar a duda el COVID afecta muchísimo. A mí a nivel cognitivo me dejó durante mucho tiempo más muy enlentecida, con poca claridad mental y ya te digo, una persona que trabaja con su mente, que trabaja permanentemente tomando decisiones. Entonces quizá hay que aprender mucho más de esta enfermedad y todavía no tenemos el tiempo suficiente como para poder saber las secuelas psicológicas que deja. Pero acerca de lo primero que tú me decías, de si realmente fue la mejor decisión hoy hacer una instancia de reflexión, que puede ser una reflexión individual o que puede ser una reflexión institucional,
Esto va a depender mucho, Sebastián, de si en las instituciones deportivas hay un trabajo y unas estrategias en cuanto a la salud mental ya planificadas. Es decir, para mañana lo hablamos, ¿qué íbamos a hacer? Si íbamos a tomarnos un tiempo para charlar con los deportistas, si íbamos a continuar con nuestro trabajo, porque nosotros tenemos una planificación semanal. Es decir, va a depender mucho de si esta actividad va a ser un evento aislado o si dentro de las instituciones tienen de forma programada y como estrategias acciones, tanto de prevención como de promoción de salud. Entonces, es difícil pensar cuál hubiera sido la mejor estrategia, porque como cada institución tiene una realidad bien distinta, creo que muchas veces el parate lo que sirve es que nos da como sacudones. ¿No? Es como este efecto contrario, nos hacen parar para que nos sacudamos y miremos realidades que a veces no queremos mirar. Lo que no es efectivo, que sea solo una vez. O sea, que sea un parate y, a ver, yo en enero estuve hablando de este mismo tema. Pasaron, ¿cuántos? 5 meses y volvimos a hablar. Pero, por ejemplo, con muchas instituciones solamente hablé esa vez que pasó lo del morro y quizá ahora. Sin embargo, con otras, que tenemos un trabajo continuo, este es un tema, no que se habla directamente todas las semanas, pero como hay otro tipo de trabajo psicológico, se hace un trabajo indirecto. Entonces, es muy difícil pensar en estrategias generales cuando las individualidades son tan diferentes. Entonces, lo que quizá tenemos que plantearnos, todas las instituciones deportivas, las educativas y las de salud, que ninguna acción de salud puede alcanzarse con un solo día o con una sola actividad. Esto tiene que ser un trabajo planificado. Es como pensar que uno va a salir campeón de los 100 metros entrenando una sola vez. Entonces, para poder tener fortaleza mental, salud y bienestar, uno lo tiene que trabajar de forma programada y constante. Entonces, quizá... ¿Hubo algún cambio después de la muerte de Borro García? ¿Hubo alguna preocupación? Yo solamente puedo hablar de la institución con la que trabajo directamente y desde la universidad donde trabajamos en salud mental, que por ejemplo la universidad ha presentado a la agencia, a la ANI, a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, proyectos que tienen que ver con el riesgo suicida en jóvenes y en jóvenes deportistas. Estos son proyectos que presentamos. ¿En otro momento los hubiéramos presentado? No. ¿Por qué lo presentamos ahora? Porque se generó una conmoción social que generó una plataforma para que quizá la ciencia viera y prestara también atención en la salud mental en el deporte. Desde el punto de vista aplicado, en el deporte específicamente, yo trabajo en una institución que ya venimos trabajando de forma permanente, es decir, no tuvimos que hacer algo distinto. Sí tuvimos que pensar quizá en generar algún tipo de evaluación, es decir, pasar algún tipo de cuestionario para conocer la realidad específica de nuestros deportistas y demás, pero no tuvimos que hacer un cambio de estrategia, porque venimos trabajando, somos 3 psicólogos que trabajamos en la institución, más asistente social, más todo un staff que está ahí que acompaña muy fuertemente. Entonces, ahí no. Ahora, ¿me decís en el resto de las instituciones? No lo sé. Sé que nunca tuvimos como este año tantos llamados de parte de los clubes a la universidad pidiendo ayuda. Eso sí pasó. Bueno, eso es bueno que pase porque saben que tienen que hacer algo. Entonces, es una buena señal, ¿no, Verónica? Es una buena señal, lo que pasa que a veces cuando la universidad le pide la contrapartida de que tiene que haber un responsable de salud, alguien que esté, claro, sí. ahí no es que mandamos estudiantes y ya está, sino que tiene que haber un responsable que reciba a esos estudiantes y que trabaje con la propuesta institucional, ¿no? Entonces, ahí hay instituciones que todavía no están preparadas para recibir estudiantes y para recibir otras profesiones. Por eso decía que es tan distinta la realidad de cada institución que uno tiene que acompañar y establecer cimientos para que pueda venir todo el resto de áreas de la salud, todo el resto de los profesionales. No es lo mismo tener 15 años de un equipo interdisciplinario que tener hace 3 meses quizá un nutricionista o un psicólogo. Es decir, el tiempo también uno necesita de alguna manera generar esto para poder después tener este poder de recibir tanta gente que va a trabajar, ¿no? Verónica, para que sea beneficioso. Tú sos consciente que evidentemente cuando se dan este tipo de situaciones con actores del deporte, la visibilidad es mucho mayor. Pasó con Santiago García, hoy sucede con Williams Martínez. Es un domingo a las 11 de la noche y quizás a vos te está escuchando gente que no la está pasando bien desde otro punto de vista, laboral, socioafectivo. Pero te voy puntualmente a un tema macro, por más que tú trabajes con jóvenes.
Yo me preocupé mucho por leer, no soy entendido en la materia después de lo que sucedió con Santiago García, y una de las máximas literarias que sostienen sobre todo los licenciados en psicología es que el suicida o el que tiene un comportamiento suicida, lejos de querer morir, lo que quiere es dejar de sufrir. Entonces, enfocado en ese pensamiento, creo que está bueno que profundices, a ver si estás de acuerdo con esta aseveración, con esta máxima, y qué punto de contacto le podemos establecer respecto a esta afirmación. Yo no comparto muchas veces generalidades, ¿no? Hay muchas situaciones que llevan al riesgo suicida y muchas, vamos a decir, hay muchos efectos distintos que pueden hacer que una persona tome esta decisión. Por lo tanto, yo lo que creo que la persona no quiere seguir en la situación en la que está. Entonces, yo siempre trabajo desde la promoción de salud, que es optimizar recursos. Entonces, lo importante, no importa si es el área deportiva, académica, el área profesional, en cualquiera de las áreas, lo que nosotros tenemos que promover es el sentido de vida, es tener alternativas de vida, es tener un proyecto. Es decir, cuando nosotros trabajamos con las personas, siempre tenemos que pensar de alguna manera, ¿qué quiere esta persona en esta situación? ¿O qué otras situaciones podrían hacerla feliz? Yo soy directora de un departamento de 40 profesionales. Todos los días recibo problemas. Y cuando vienen yo le digo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer para que tu trabajo sea más fácil? ¿Qué alternativas tenés? Y cuando empezamos a ver, la gente no está acostumbrada a pensar en alternativas. Está acostumbrada a ver solamente el punto que tiene adelante. Entonces tenemos que empezar a desarrollar proyección, que no podemos mirar solo para delante, sino hacia los costados. Yo muchas veces a los deportistas les digo, siempre tenemos expectativas de que el camino es derecho y muchas veces el camino es sinuoso. Entonces, hay que pensar en qué otras cosas quisiera hacer, qué me hace sentirme pleno y lleno, quién me puede ayudar en esto, tener un sentido. Cuando uno trabaja en toda la parte, y no tiene que ver con la espiritualidad, sino con estar proyectado, tener algo en que agarrarme